Bien, entonces, básicamente ustedes van a ver dos principios de la termodinámica. El primero lo vamos a ver hoy, ¿sí? El primero es, bueno, lógicamente, el primer principio de la termodinámica. Básicamente, el primer principio de la termodinámica lo que hace es relacionar, ¿sí? Tres formas de energía. ¿Sí? Las tres formas de energía que estudia y que relaciona son el calor, el trabajo y otras formas de energía, donde acá entraría la variación de energía interna, ¿sí? Lo que sería el delta U, ¿sí? El famoso delta U. ¿Bien? Es como que dentro del delta U metemos como otras, hay como una sumatoria de energías ahí en el delta U, pero bueno, las englobamos en delta U. Entonces nosotros vamos a estudiar el calor, el trabajo y el delta U. Eso es lo que vamos a relacionar en el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Bueno, alguien escribió este principio, ¿sí? De la termodinámica, y lo que dice este primer principio de la termodinámica es que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Solo se transforma. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? De que cualquier tipo de energía, sea calor, trabajo, delta U, energía cinética, energía potencial, energía mecánica, no solamente energía termodinámica, ¿sí? Estoy hablando de cualquier tipo de energía, o sea, también las del primer parcial. No aparecen de la nada y no se destruyen de la nada. No es que de golpe un móvil, ¿sí? Tiene energía cinética y de golpe la pierde y no pasa nada con eso, ¿sí? Sino que esa energía cinética que se hace cero va a parar a otro lado o se va a transformar en otra cosa, pero no va a desaparecer, ¿sí? Eso es lo que dice el primer principio de la termodinámica, ¿ok? Entonces, esto de acá se aplica para cualquier tipo de energía. Ahora, vayamos a la fórmula matemática. Y después vamos a ver un poquito de qué va cada una de estas tres energías. Pero primero vayamos a la fórmula matemática del primer principio de la termodinámica. Porque básicamente va a ser una de las fórmulas que vamos a aplicar. Que es que la variación de energía interna es igual a la resta entre el calor y el trabajo. Acá algunos lo ponen con L, otros lo ponen con W, da lo mismo, ¿sí? Si lo ponen con W o con L. Se entiende que es el trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar, vamos a sacar un par de flechitas y tenemos, por un lado, delta U, y acá de delta U podemos decir lo siguiente. Delta U es la energía interna. No sé por qué le pongo comillas si no es un principio. Es lo que digo yo. Es la energía interna. No, mejor dicho. Es la suma de todas las energías microscópicas dentro del sistema. Energía cinética más potencial de las moléculas. Básicamente eso es el delta U, ¿sí? Y acá dije algo importante, que lo vamos a usar en esta parte de la materia y lo vamos a usar después sobre todo en el segundo principio de la termodinámica. Esta palabra importante que acabo de decir es sistema, ¿sí? Sistema. ¿Por qué? Porque, acá voy a sacar una flecha, ¿qué es un sistema? ¿Sí? Un sistema forma parte del universo. ¿Por qué? Porque ustedes cuando tienen un sistema, por ejemplo acá este recipiente adiabático o cerrado, ¿sí? Lo que ustedes están estudiando se llama sistema. Y todo lo que está, aparte de lo que están estudiando, se llama medio.
¿sí? El tema es que la suma entre el sistema y el medio se llama universo. Esto lo voy a dejar acá escrito, lo dejo nombrado nada más para que se lleven en el apunte que después les vamos a compartir en la clase, y después lo vamos a desarrollar más cuando veamos el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Sistema es lo que ustedes estudian. El sistema es, cuando ustedes resuelven un ejercicio, es el recipiente con los cubitos de hielo, le tiro agua caliente, o, no sé, el recipiente con agua fría y caliento el agua fría, etc. Ese es el sistema. Todo lo demás que está alrededor del sistema, que es básicamente el resto del mundo, se llama medio, ¿sí? ¿Y qué pasa? La suma de sistema más medio es básicamente el universo, ¿sí? Esto únicamente tenganlo en cuenta, sepan básicamente la noción de qué es sistema, medio y universo, ¿sí? Universo es la suma de estos dos, ¿sí? Universo es sistema más medio, sistema más medio, ¿bien? Y después de última, cuando veamos el segundo principio de la termodinámica, van a acordarse de esto que acabo de decir. Ahora, sigamos por acá. Tenemos calor, ¿sí? Sigamos por acá, sacamos otra flecha y tenemos Q, calor, ¿sí? ¿Qué es el calor? Algo ya vimos la semana pasada con calorimetría, ¿sí? De esto. ¿Qué es el calor? El calor es la energía que se transfiere debido a una transferencia de... No, una transferencia no, a una diferencia de temperatura. Temperatura, ¿sí? A una diferencia de temperatura. Esto cuando ustedes vieron calorimetría, conmigo o en la clase, habrán visto de que, recuerden, de que tenemos dos tipos de calores, ¿sí? Yo por las dudas aclaro porque no siempre hay una diferencia de temperatura. Hay un calor puntual en el cual no hay diferencia de temperatura, ¿sí? ¿Cuál es ese calor puntual en el que no hay diferencia de temperatura? ¿Se acuerdan? Uno de estos dos es. ¿Cuál es? El que no tiene diferencia de temperatura. ¿No se acuerdan? Latente. Exactamente, es latente, ¿sí? Acá la diferencia de temperatura es diferente de cero y acá la diferencia de temperatura es igual a cero, ¿sí? Pero bueno, básicamente se entiende que es por una diferencia de temperatura, y acá voy a poner, agregar también diferencia de temperatura barra calor, ¿sí? Porque perfecto, o voy a poner también cambio de estado, como para ser más eh, inclusivo con estos dos calores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura va de la mano con el calor sensible y el cambio de estado va de la mano con el calor latente, como bien dijo ahí la compañera, ¿sí? Después tenemos el trabajo, que va a ser esto de acá. Vamos a sacar otra flecha. No se asusten, después yo les paso los apuntes y como para que lean todo de vuelta si hace falta, ¿sí? ¿Qué es el trabajo? Bueno, este trabajo básicamente es el mismo que ustedes vieron en el primer parcial. No es 100% el mismo, no lo van a calcular de la misma forma, lógicamente, porque de aquella forma en el primer parcial es el trabajo que explicaba Newton. Este no es el mismo trabajo que explicaba Newton, sino que es el que, no sé quién fue, no me acuerdo, el que diseñó el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Vamos a sacar una duda. ¿Quién fue el autor del primer principio de la termodinámica? En un segundo para que quiero sacar la duda. Ok, se llamó este. Yo no tenía idea cómo se llamaba. Yo iba a decir Pascal, pero no se llama Pascal. El autor es este. Ah, ahí está. Se llama Nicolas Leonard Sadi Carnot. Tomá mate. Bueno, ese es el autor del primer principio de la termodinámica, ¿sí? Entonces, ¿el trabajo qué es? El trabajo es la energía transferida por una fuerza, ¿sí? Por eso les digo que es muy parecido a lo del primer parcial. ¿Se acuerdan que en el primer parcial ustedes hacían fuerza por distancia por coseno del ángulo? Bueno, acá es muy parecido, ¿sí? Pero no se aplica la misma fórmula, porque estamos hablando ahora estamos tratando con gases, no con partículas.
es la materia transferida por una fuerza que actúa a través de una distancia. ¿Sí? O sea que acá lo que tiene que pasar es que para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento o expansión o contracción del gas. Los gases se pueden expander o contraer. ¿Sí? Pueden aumentar su volumen o disminuir su volumen. ¿Ok? Entonces el trabajo va de la mano con eso, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Va de la mano con la expansión o la contracción, ¿sí? De un gas. ¿Me van siguiendo? Por ahora estoy haciendo como todo un resumen medio por arriba de las principales variables del primer principio, ¿sí? Como para que recordemos qué es cada una de estas tres variables. ¿Me están siguiendo más o menos o están medio perdidos? Sí, sí, Ok, sí, sí, todo bien, perdida. sí. Sí, Todo sí, bien, todo perdida. bien. No sé, sí, 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 perdida o sí, sí, bien. Joya. Bueno, entonces, déjenme ver cómo seguimos. Bueno, sigamos por el calor, que es el que más o menos ustedes ya tienen más fresco. Eh, ok, bueno, ok. Bueno, ustedes recordarán de la semana pasada que el calor, ¿en qué unidades lo medíamos? Lo medíamos en calorías, ¿sí? Lo medíamos en calorías. Ok. Eh, ahí si dejo hablar durante un minuto porque estoy esperando un mensaje de un familiar y justo estoy atento al teléfono. Lo medimos en calorías, ¿sí? El tema es que, ¿qué pasa? Si nosotros vemos esta fórmula, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Esto es energía. El trabajo es energía también. Y el calor también es energía. Las tres son energías, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nosotros, a la energía, ¿se acuerdan del primer parcial? La energía como energía cinética y energía potencial, ¿no? ¿En qué la medíamos? En Joule. ¿Y al trabajo en qué lo medíamos? En Joule, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? Nosotros vimos ustedes en la clase de calorimetría y conducción y radiación, vieron que el calor lo medíamos en calorías, no en joules, no en joules o julios, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que hacer es traernos una equivalencia que nos va a servir para poder hacer conversión de unidades. ¿Por qué? Porque acá no podemos meter calorías en esta fórmula. Ustedes si quieren resolver esto, por ejemplo, esta igualdad, si ustedes ponen el calor en calorías, no les va, el calor en calorías no les va a dar nunca esta igualdad. ¿Entienden? Porque están con distintas unidades. Entonces acá ustedes lo que tienen que tener a mano siempre es esta igualdad, que es que una kilocaloría es igual a 4186 joule. O una caloría es igual a 4,186 joules. Recuerden que esto de acá es igual a 1000 calorías. ¿Vamos bien? Esto de acá ustedes lo tienen que tener súper fresco porque lo van a usar más de una vez. Esta conversión de unidades es casi necesaria que ustedes la sepan, ¿sí? Justamente para que no haya un conflicto acá de unidades y les quede todo en joule. O de última, si quieren, pasar todo a calorías. Y laburan con calorías. Pero es medio raro. ¿Sí? Si ustedes van a poner una variación de energía cinética, es medio raro que tengan calorías. Lo más normal es que ustedes lo dejen expresado en joule. Cuando vean las soluciones de los problemas, van a ver que están todas en joule. Sería muy raro, salvo que lo pida la consigna. Guarda, si la consigna en el parcial dice que lo dejen expresados en calorías, ustedes lo van a tener que pasar a calorías usando esta relación que está acá, ¿sí? Bien. Después. Bueno, por ahora esto, ¿no? Lo que quiero dejar acá bien en claro es lo siguiente. ¿Vieron que yo acá, ¿sí? Esto de acá tenemos un sistema, ¿sí? Vamos a hacer otro sistema acá abajo, donde tenemos lo siguiente. Imagínense que tenemos esto. Esto es una especie de recipiente que tiene una tapa móvil, ¿sí? Una tapa móvil. Esta tapa móvil puede subir o bajar dependiendo si el gas que está acá adentro se expande o se contrae, ¿ok?
Acá dentro hay un gas cualquiera. Si el gas se expande, ¿qué va a pasar con esta tapa móvil? ¿Va a subir o a bajar si se expande? Va a subir. Va a subir. Y si se comprime, va a bajar. ¿Sí? Entonces, básicamente, ahora después vamos a verlo en la parte de trabajo. Este va a ser el sistemita con el que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a representar el tema del calor? ¿Sí? Cuando nosotros decimos, le estamos agregando calor a un sistema. Bueno, ese calor ustedes lo van a ver representado como una especie de mechero, en el cual, una especie de, sí, hornalla, mechero, en el cual tenemos fuego, básicamente. ¿Sí? Estamos agregando calor de forma directa al sistema. ¿Ok? Esto es calor. Imagínenselo así. Y cuando ustedes le inyectan calor a un gas, ¿qué va a pasar con sus moléculas? ¿Qué creen ustedes? Se van a mover más rápido, por lo tanto el gas se va a expandir debido al aumento de la presión, que genera el movimiento más rápido, más enloquecido de esas moléculas de gas, y eso va a hacer de que pase básicamente esto. La tapita esta va a ser para arriba, va a ser así, se va a ir para arriba, ¿sí? Entonces este desplazamiento de la tapa hacia arriba, que es un delta X, esto va a provocar un trabajo. ¿Sí? Eso va a provocar un trabajo. Esto lo voy a dejar escrito acá. El desplazamiento de la tapa móvil va a generar un trabajo positivo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando pasa esto, W es mayor que 0. ¿Sí? W es mayor que 0. Bueno, acá tenemos una fórmula que es que trabajo es igual a presión por delta volumen. ¿Sí? Presión por delta volumen. ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, acá nosotros ¿qué tenemos? Básicamente esto de acá es la fórmula que ustedes vieron para el primer parcial, ¿no? Fuerza por distancia, ¿cierto? Bueno, la fuerza, según Pascal, es igual a ¿qué? La fuerza, esta de acá, es igual a presión por superficie. ¿Sí? Presión por superficie por distancia. ¿Sí? Y superficie por distancia es igual a ¿qué? Es igual a delta volumen. La superficie esta es la superficie de esta tapa móvil. Y esta superficie es básicamente cilíndrica, por lo tanto esto es un círculo. ¿Sí? Y la distancia es lo que esto básicamente se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo. Y si una tapa móvil ustedes la levantan, están calculando el volumen de un cilindro. Por eso acá va delta V. Por eso, ¿sí? La fórmula que ustedes van a usar es esta de acá. P por delta V. Esta fórmula funciona únicamente si tenemos presión constante en el sistema. ¿Sí? Esta es la fórmula de trabajo para presión constante. ¿Ok? Tiene que haber una diferencia de volumen, que esa diferencia de volumen se va a dar por el desplazamiento de la tapa móvil. ¿Sí? Entonces, si un gas se expande, W es mayor que 0. Lógicamente, si un gas se contrae, W es negativo. Gas contrae. Básicamente porque la distancia va a ir para abajo. La distancia de la tapa móvil se va a ir para abajo y va a ir hacia el lado negativo. Entonces, el trabajo va a dar negativo. ¿Bien? Entonces, si el gas se expande, lo pongo acá, expande, el trabajo positivo. Si el gas se contrae,
el trabajo es negativo. Esto es clave que lo sepan porque en más de un ejercicio no les van a decir el trabajo es positivo o el volumen aumenta. Por ahí les van a decir, no sé, el gas recibe calor. Bueno, si recibe calor, ustedes ya tienen que saber que el volumen va a aumentar, el gas se va a expandir, y si el gas se expande, ustedes tienen que calcular el trabajo y les tiene que dar positivo. Si les da negativo, sospechen de que algo mal hicieron. ¿Sí? Bien. Y por acá estamos, básicamente, de lo que es trabajo. Déjeme pensar qué más. Bueno, energía interna, ¿sí? De energía interna tenemos que hablar lo siguiente, que es básicamente lo más importante que ustedes tienen que saber por lo menos hoy. Y es que la energía interna depende de una sola cosa, ¿sí? Depende de una sola cosa. ¿De qué depende la energía interna? ¿Alguien sabe? ¿De qué depende únicamente la energía interna? ¿Nadie? Depende de una sola cosa. ¿Posta? ¿Nadie sabe? ¿En clase no lo explicaron los profesores? Bueno, lo digo yo entonces. Apréndanselo por favor. La variación interna de energía depende de una sola cosa. Depende exclusivamente del cambio de la temperatura. Si no hay cambio de temperatura, si el sistema es isotérmico, o sea que no hay cambio de temperatura, el delta U es igual a 0 Joule. ¿Sí? Ahora después vamos a ver una tablita, ¿sí? Una tablita en el cual vamos a ver como un resumen de toda esta data que estoy tirando, pero esto es súper importante que ustedes lo sepan, sobre todo para los verdaderos o falsos. ¿Sí? Este segundo parcial es mucho más teórico que el primero y hay, bueno, muchas cuestiones de verdadero o falso. Entonces, ¿qué pasa acá? Si la temperatura aumenta, delta U es positivo. Si la temperatura disminuye, delta U va a ser negativo. ¿Ok? Va a ser negativo. ¿Qué más? Bueno, lógicamente, ¿no? Acá yo no lo puse. Si es isotérmico el sistema, isotérmico significa que delta T es igual a 0. Eso es que un sistema sea isotérmico. El delta U va a ser igual a 0 Joule. ¿Qué más? Bueno, les voy a pasar otra equivalencia de unidades, ¿sí? Además de las que les acabo de pasar, ¿sí? Les voy a pasar otra equivalencia de unidades. ¿Por qué? Porque acá, en esta parte de la materia, ¿con qué tipo de sustancias o de materia vamos a trabajar? ¿En qué estado van a estar? ¿En qué estado va a estar la materia para este tipo de ejercicios? Acá creo que nombré más o menos en qué estado va a estar la cosa, ¿no? En gaseoso. Gases. Gaseoso. ¿Sí? Y en el 99% de los casos la consigna va a decir sea un gas ideal de tantos moles, tanta temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Si dice gas ideal, ustedes veo que obligatoriamente tienen que plantear esto. Esta fórmula, me parece que más de una la debió haber visto en algún lado. Esta ecuación de acá se llama ecuación general de los gases ideales. Esta ecuación lo que hace es relacionar prácticamente todas las variables que están relacionadas con un gas ideal, que es presión, volumen, número de moles y temperatura. R es una constante, ¿sí? R es una constante que ustedes también sí o sí tienen que saber cuánto vale, que es 0,082 atmósfera por litro sobre
mol por grado Kelvin. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? ¿Se acuerdan que nosotros en este primer principio de la termodinámica vamos a trabajar generalmente con joules cuando querramos plantear el primer principio de termodinámica, que es delta U igual a Q menos W? Bueno, entonces como yo quiero tener joules, acá voy a tener un temita, porque, por ejemplo, cuando yo quiera calcular el trabajo, ¿qué va a pasar? Me va a quedar la presión en atmósferas y el volumen en litros. Entonces el trabajo me va a quedar en atmósferas litro. Por ahora no entienden lo que estoy diciendo, pero les va a pasar. ¿Sí? Entonces voy a escribir esta equivalencia para que ustedes puedan pasar los atmósfera litro a joules, que es 101,3 joule. Bien. Ok. Y bueno, acá les voy a pasar la tablita que les comenté que van a tener que saber usar, o no sé si van a poder, no sé si van a poder tenerla en el parcial, pero bueno, de última la pueden estudiar tranquilamente. Esto es como un resumen, ¿sí? Dejar acá abajo. Esto es como un resumen de todos los distintos procesos que ustedes pueden tener, ¿sí? Que son a presión constante, a volumen constante, temperatura constante, calor igual a cero o un ciclo. Ahora vamos a ver lo que es un ciclo, ¿sí? Pero esto de acá es como el puntapié inicial para resolver cualquier problema de primer ley de termodinámica, ¿sí? Y básicamente acá, como pueden ver, acá a la derecha aparece la formulita que vimos recién. La de trabajo, W, para un proceso isobárico, ¿sí? Bueno, el trabajo, por ejemplo, para temperatura constante se calcula de esta forma, ¿sí? Temperatura constante. N, número de moles, por R, este numerito de acá arriba, por temperatura, por el logaritmo natural del cociente de los volúmenes o el cociente de las presiones. ¿Sí? Digamos acá se abre mucho el abanico de posibilidades o de formas de calcular una misma cosa dependiendo de qué tipo de proceso tenemos. ¿Sí? Bien, vamos por partes. Sigo un poquito más. ¿Vieron que recién acá voy a agarrar y voy a copiarme esto de vuelta? Me lo traigo por acá. Y ya con esto termino lo que es teoría. Recién había dicho de que esto de acá, si yo le agrego calor a esto, esta tapita, se me va a levantar. Bueno, y si se levanta, lo que genera es un trabajo L. Bueno, el calor que ingresa, al sistema, banquen que esto lo voy a llevar por acá. El calor que ingresa a un sistema no va a transformarse 100% en trabajo, sino que un porcentaje se va a transformar en trabajo y otro porcentaje se va a transformar en un montón de otro tipo de energías, que son energía cinética, energía potencial, etcétera, 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 de los gases. Y ese tipo de energía se llama variación de energía interna. Generalmente, o sea, físicamente ustedes, por ejemplo, si están imagínense que están en una fábrica, ¿no? Bueno, tienen una caldera, ¿saben lo que es una caldera, no? Que es como una especie de calefón gigante donde tiran fuego, fuego, fuego y eso alimenta máquinas. El fuego que ustedes le están dando a esa máquina, la leña, es el calor. Ese calor va a hacer que una máquina, por ejemplo una máquina ensambladora o una máquina, qué sé yo, que una piezas de muñequitos o que corte algo, etcétera, va a empezar a moverse. Bueno, va a empezar a moverse porque está generando un trabajo mecánico, se está moviendo. Bueno, no todo el calor que yo le entrego a la máquina se va a transformar en trabajo, sino que va a haber un calor que entre comillas está como medio desperdiciado, que es el delta U. Este delta U ustedes lo van a ver como si fuese calor que se despide al medio ambiente, ¿sí?
es como ustedes lo van a sentir como calor físico, van a meter, ustedes generalmente, cuando una máquina, ¿no? Ustedes tienen la computadora, vieron que la computadora se calienta, bueno, esa temperatura que se disipa de la compu, eso es delta U. Eso es delta U. Lógicamente, el movimiento del microprocesador, el movimiento del disco rígido, etcétera, eso es trabajo L, es trabajo mecánico, es lo que yo quiero obtener. Todo lo demás que no quiero obtener se llama delta U, es entre comillas como una especie de desperdicio. Esto se ve mucho más en detalle en máquinas térmicas con el segundo principio de termodinámica, ¿sí? Pero básicamente quiero que vean de que lo que entra al sistema es igual a lo que sale. O sea, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Esto es igual a L más delta U. Esto es igual a W más delta U. ¿Qué pasa? Yo a delta U lo despejo y me queda el primer principio de termodinámica, que es calor menos W. ¿Sí? De acá sale, de esta relación. ¿Vamos bien? ¿Se entiende más o menos? ¿Los confundí más o no los confundí más? ¿Cómo vienen? Por ahora bien. Bueno, denme un segundito. Ok, bien. Bien. Ahora, bien, ¿qué más? Bueno, tenemos que ver qué es esto de los ciclos. ¿Sí? Tenemos que ver qué es esto de los ciclos. Antes que nada, quiero que veamos, vayamos por partes a lo más sencillo, eh, porque si no sería mucho de golpe. Vamos a ver esto de acá. Voy a copiarme algunas capturas de pantalla porque si no voy a estar mucho dibujando y no quiero perder tanto tiempo. Vamos a hacer así, miren. Voy a agarrar, voy a pintar esto de rojo. Banque un cachito. Ahí. 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 ¿Cómo van a ustedes identificar un proceso isobárico? Bueno, de esta forma. Cuando ustedes vean un gráfico que caracterice el proceso, ¿sí? Y sea un gráfico de esta forma, ¿sí? Ustedes se tienen que dar cuenta, ¿sí? Ya a esta altura de la materia y de la vida, tienen que darse cuenta de que acá tenemos un gráfico que está relacionando dos variables. ¿Qué dos variables estoy relacionando en este gráfico? ¿Qué me dice? Presión y Presión y volumen. volumen. Presión y volumen estoy relacionando, ¿sí? Esto es presión en función del volumen. Y acá hay una de las dos variables que es constante. ¿Cuál es? Ah, bueno. Presión. Ahí lo dice. Bueno, es la presión, ¿sí? Ustedes, o sea, lógicamente, ¿no? Acá, fíjense, el volumen pasó de ser volumen A a volumen B, pero la presión quedó clavada acá. Como ustedes tienen una recta horizontal, cuando tienen una recta horizontal, eh, es la variable básicamente es constante. Por lo tanto acá la presión es constante, ¿sí? Y acá, algo importante es que como ustedes tienen un gráfico P versus B, el área debajo de la curva es igual al trabajo realizado. ¿Sí? Es igual al trabajo realizado. Esto de acá, básicamente, este trabajo es W. Work. ¿Bien? Esto es W. ¿Sí? Bien. Denme un cachito que me tocaron el timbre, ¿sí? Ya vengo. Abro la puerta. Denme 3 minutos. Ahí vengo, ¿sí? Denme un cachito. ¿Está? Bien. Entonces, más que nada porque generalmente a ustedes no le van a decir nunca que
que tienen en la consigna no les van a decir este proceso es isobárico, este proceso es isocórico, sino que le van a decir tal variable es constante o directamente les van a dar un gráfico como este. ¿Sí? Entonces ustedes, dependiendo de qué gráfico tengan, tienen que interpretarlo, ¿sí? Y a partir de él, a partir de esa interpretación, ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, a ver, ¿es un proceso isobárico? Bueno, es isobárico. Entonces van a entrar a la fila que le corresponde a los procesos isobáricos y van a calcular lo que tengan que calcular de la forma que corresponda. Por ejemplo, si ustedes tienen que calcular el trabajo en un proceso isobárico, lo que van a hacer es hacer presión por la diferencia del volumen, que no es otra cosa que el área debajo de la curva. Eso lo acabamos de explicar. ¿Sí? Digamos que el primer paso para resolver un ejercicio del tipo de primer principio de termodinámica es identificar qué tipo de proceso tenemos. ¿Sí? Porque básicamente en alguna de estas 4 categorías va a entrar, /5 categorías. ¿Sí? O sea, y si no sabemos en qué categoría entra, y vamos a tener un problema. ¿Sí? Porque no es lo mismo calcular el trabajo para un proceso isobárico que para un proceso isotérmico que para uno con volumen constante. ¿Sí? Así que ojito con eso. Bien. Después otra cosa. ¿Se acuerdan que hoy vimos esto? Acá. Acá. Hagan un poquito de memoria. ¿Se acuerdan que cuando esta tapa móvil subía o bajaba, qué pasaba con el trabajo? ¿Se acuerdan que cuando el gas se expandía, qué pasaba? Si el gas se expande, el trabajo es positivo, ¿no? Y si el gas se contrae, el trabajo es negativo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, eso mismo, ¿sí? Si ese concepto lo tienen claro, lo van a poder relacionar con la dirección de la evolución. Ustedes acá siempre van a tener evoluciones, del punto A al punto B, punto B, punto C. Bueno, no siempre va a ir del punto A al punto B. Acá en este ejemplo que yo les puse, va del punto A al punto B. ¿Sí? En este ejemplo. Si el proceso va del punto A al punto B, ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el gas? ¿Mm? ¿Nadie, che? ¿Qué pasa con el gas si el proceso evoluciona del punto A al punto B? ¿Qué pasa con el volumen? Se expande. Se expande. Entonces eso significa de que el trabajo es positivo. Distinto pasaría si, imagínense, si la flecha estuviese en sentido contrario. Porque les va a pasar, no siempre va de la A, B, C. Puede ser que vaya C, B, A. Al revés. Si pasa esto, acá, este trabajo es negativo. Más allá de que esta área les va a dar, lógicamente, o sea, si ustedes sacan el área debajo de la curva, ¿sí? Las áreas son positivas. Por encima están por encima del eje X. Pero ¿qué pasa? Como voy en sentido contrario, cuando hago, ¿sí? el delta volumen me va a dar negativo. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso. Cuando el volumen disminuye, el trabajo también disminuye. El trabajo es negativo. ¿Sí? Mientras que si el volumen aumenta, el trabajo es positivo. Así que aquello que mostré con el dibujito, relaciónenlo con el sentido de las flechas en este tipo de evoluciones. ¿Ok? Bien. Sigamos. Después tenemos también evoluciones que son isocóricas. ¿Sí? Vamos a venir por acá. Y ustedes la van a identificar fácilmente de esta forma. ¿Sí? Lógicamente, acá nuevamente tenemos a la variable presión relacionándola con la variable volumen. Y ahora, en vez de tener rectas horizontales, vamos a tener rectas verticales, ¿no? Lógicamente. Y acá el volumen va a quedar fijo en un valor, y acá lo que va a estar cambiando es la presión. ¿Sí? Es la presión. ¿Está? ¿Y qué pasa acá? Si el volumen es constante, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué creen ustedes? Si el volumen no cambia,
¿Ustedes esperan que el trabajo aumente, que el trabajo disminuye? ¿Qué va a pasar? Vamos chicos, yo recién acá les dimos el ejemplo este. Si la tapita sube, el trabajo positivo. Si la tapita baja, el trabajo negativo. ¿Qué pasa si la tapita está quieta? Ah, no, no cambia. El trabajo no cambia. El trabajo es igual a cero. ¿Sí? Si el volumen no cambia, el trabajo es igual a cero. Y además, trayendo esto del área, acá abajo, ¿qué pasa? El área, ¿cuál es el área debajo de la curva acá? Acá no hay nada debajo de la curva. Básicamente porque esto no es una función. ¿Sí? Esto no es una función. Una recta vertical no es una función. Entonces acá, en este caso, acá, el área es igual a cero. Por lo tanto, el trabajo es igual a cero. Y por eso en la tablita tenemos que el work, el trabajo, el L, para un proceso isobárico, es cero. ¿Sí? Es cero. Y por último, tenemos las gráficas para los procesos isotérmicos. Están acá, vienen por acá abajo. Bueno, estos ustedes lo van a ver como... lo van a ver como curvas hiperbólicas, o sea, como esto. ¿Sí? Van a ser más unas cosas así. Esto es una evolución a temperatura constante. Esto es una isotermia. ¿Sí? Acá de vuelta, el área debajo de la curva, el área debajo de la curva va a seguir siendo trabajo. ¿Sí? El tema es que acá, bueno, ya no tenemos rectángulos como acá, que los calculamos muy fácilmente, o cuadrados, ¿sí? O rectas verticales que nos generan áreas, sino que tenemos curvas. Estas curvas las van a calcular con un logaritmo natural, ¿sí? Porque básicamente están relacionadas, la presión y el volumen están relacionadas mediante una función logarítmica. ¿Sí? Por eso esta fórmula es tan fea, ¿no? ¿Sí? Por eso mismo. ¿Para qué puse esto? Para que ustedes, cuando resuelvan los ejercicios y los vean, digan, ah, listo, ok, yo tengo esta curva así fea, entonces esto es una isotermia. Tengo una recta vertical, esto es una evolución isocórica, volumen constante. Tengo una recta horizontal, ok, presión constante, es isobárico. ¿Sí? Esa es la idea. Después, para un proceso isobárico, ¿sí? Van a tener exactamente la misma curva de acá abajo. ¿Sí? Van a tener esta misma curva. Pero con la particularidad de que Q es igual a 0. ¿Sí? Q es igual a 0. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Adiabático significa de que no hay calor transferido. ¿Sí? Esto de acá es que no hay calor transferido. ¿Sí? Así que bueno, déjenme ver qué más podemos ver. Bueno, a ver, después, acá tenemos una forma conceptual, medio teórica, de calcular el calor y la variación de energía interna. Como pueden ver, tenemos una constante sub B y una constante sub P. ¿Sí? Básicamente, les voy a copiar esto porque yo si no me doy la mano tanto copiar. Acá les dejo las constantes CP y CB. ¿Sí? Así después las pueden usar para hacer estos cálculos. ¿Ok? Bueno, acá lógicamente no hay área debajo de la curva que les sirva, ¿no? Para sacar el calor o sacar el delta U, van a tener que usar estas fórmulas. ¿Sí? Chicos, chicas. Así que esta tablita de acá es importante que se las aprendan. Porque bueno, tienen las fórmulas básicamente para calcular calores y deltas U. ¿Sí? Así que nada. Bueno, ya ahora Google en un cachito me echa de esta llamada. Así que cuando eso pase, tienen ustedes el segundo link. ¿Sí? Tienen ustedes el segundo link. Les quería compartir
Déjenme buscar un ciclo. Este por acá, este de compartir. Tuki. Este de acá. Para que vean qué es un ciclo, básicamente. Un ciclo es esto. No tiene nada raro. Un ciclo es la concatenación de evoluciones. ¿Sí? Hay una evolución después de la otra. Y lo que hace es a partir de la primera ir a la segunda, de la segunda a la tercera, y de la tercera volver a la primera y cerrar todo el caminito. ¿Sí? Es cerrar el camino, que el camino esté cerrado, que no quede abierto como en otros ejemplos. ¿Sí? Cuando está cerrado es un ciclo. ¿Sí? Así que voy a ponerle acá colorcito para que ustedes les quede básicamente. Esto acá, déjenme ver quién está. Ahí. Esperen un cachito. ¿Cómo hago? Ahí está, Tuki. Listo, genial. Ay, perdón, Karen, te muteé porque había ruido que entraba de tu compu. Igual si querés preguntar algo, desmuteate porfa y preguntar, no hay ningún problema. Bien, esto es un ciclo básicamente. Quería que vean cómo identificarlo. Es cuando toda la vueltita se cierra, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí?, las fórmulas, ¿ok? Las fórmulas. La variación de energía interna es 0, básicamente porque volvemos al punto inicial. ¿Sí? Entonces la variación interna no cambia. ¿Sí? Acá, como es un ciclo, ¿sí?, seguimos calculando las áreas. O sea, no va a ser el área debajo de la curva, sino que el trabajo va a ser el área del ciclo, el área de la figura que se forma. ¿Sí? Y como delta U es igual a 0, el calor es igual al trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces, por hoy estamos de teoría. Ya podríamos ponernos a trabajar. Acá lo que les quiero comentar de los ciclos es lo siguiente. Cuando el ciclo tiene este sentido, o cuando tiene este sentido, ustedes van a tener un trabajo positivo, y cuando es antihorario van a tener un trabajo negativo. ¿Sí? Esto acá es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? En este caso, como pueden ver, acá es horario. ¿Ven? Sigue las agujas del reloj. Es horario. Entonces el trabajo de este ciclo va a ser positivo. ¿Ok? Positivo. Bien. Bueno. Creo que estamos ya. De teoría, por lo menos. Déjenme ver qué... Bueno, primero, antes que nada, pregunten todo lo que tengan que preguntar, cosas que les haya quedado colgadas de todo lo que fui comentando. Por favor, vayan diciéndome. No se queden con dudas antes de ponernos a laburar. Así, nada, trabajamos con la menor cantidad de dudas posibles. No se escucho. Yo estoy viendo qué ejercicio hacer. Mientras tanto, pregunten, no hay problema. Yo tengo una duda Ujú. con el isobárico. Para sacar el trabajo tendría que hacer presión por volumen, ¿no? Claro, presión por volumen. Ah, está bien. Sí, que Eso. también está acá. Presión por volumen. No, gracias. Presión constante, exactamente. Terminás sacando el área de un rectángulo o un cuadrado, pero sí, es presión por diferencia de volumen. La diferencia de volumen. Este de acá podemos hacer. Sí, vamos con este, que es fácil. Vamos a hacer así. Me voy a copiar esta consigna acá. Ahí. Me voy a traer la tablita. Esta. Así la tenemos a mano y ustedes también la pueden usar. Tuki. Bien.
Bueno. ¿Y qué más? Bueno, también lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a traerme las equivalencias, porque yo les dije que íbamos a usar equivalencias. Entonces voy a traer esta equivalencia. La voy a traer, la voy a dejar acá abajo. Y voy a traer esta otra equivalencia de acá. Bien. Bueno. Si quieren tomar 2 o 3 minutos para leer la consigna 2 veces, ¿sí? y tratar de plantear algo, ¿se animan? Es súper cortito, tienen como los datos muy explícitos, tipo, esto vale esto, esto vale esto, esto vale esto, calculame esto, tipo, es reemplazar y calcular. Y hay un que otro cambio de unidad por ahí en el medio, ¿sí? Banking, me faltó también copiarles esto. ¿Sí? Y bueno, los quiero dejar, aunque sea 5 minutos, que traten de destrabar este ejercicio y ver si les sale. ¿Sí? Ahí está. Ya tienen todo a mano como para poder resolverlo. ¿Sí? Tómense 3, 4, 5 minutos, hasta las 7 y 5, 7 y 6 más o menos, y lo vemos. ¿Sí? Traten de calcular variación de energía interna. ¿Sí? No es obligatorio que usen la tabla, no es obligatorio que usen esto, o sea, yo dejo el material, ustedes después usen lo que les quede a conveniencia, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan si algo no se entiende del problema. Bien, perfecto, vamos con el 35. 35, 33, 36, perfecto, 35. Tenemos un mol de gas monoatómico, ¿sí? Y acá nos da la constante Cp, lo cual es un guiño de que vamos a tener que usar estas formulitas de delta U y calor. Por algo nos están dando Cp. Tuki. Bueno, me están dando el volumen, ¿sí? Que tenemos un volumen de 120 decímetros cúbicos, ¿sí? 120 decímetros cúbicos a una presión de 12,8 kilopascales. Acá me dice que se le entrega calor de manera que el gas se expande isobárica y reversiblemente hasta ocupar un volumen de 300 decímetros cúbicos. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Organicémonos. Acá me dice que se expande isobáricamente. Si dice que es isobárico, significa de que la presión es constante, ¿cierto? Así que estamos en la primera fila, ¿no? Estamos acá arriba. Después, nos dan dos volúmenes, el volumen inicial y el volumen final. ¿Sí? Y fíjense una cosa. Acá es medio tramposo. ¿Por qué? Porque dice que se expande. Pero dice que se expande reversiblemente. Ojo con eso. ¿Sí? No, perdón, disculpen. Ahí leí mal yo la consigna. No pasa nada. No hay trampa alguna. La trampa me la creé yo solo. Me la creé yo solo, perdón. No hay trampa, ¿sí? Dice que se expande, no me den bolilla. Se expande, ¿sí? Se expande de 120 decímetros cúbicos a 300 decímetros cúbicos. ¿Sí? Acá tenemos que ver el tema de las unidades. ¿Sí? ¿Por qué? Acá tenemos que estar atentos. La única complicación que vamos a encontrar en el inciso A son las unidades. ¿Por qué? Porque fíjense qué unidades tengo.
La presión no está en atmósferas. ¿En qué está? Está en pascales. ¿Sí? Está en pascales. Y el volumen no está en litros. ¿En qué está? Está en decímetros cúbicos. Que lo que vamos a tener que hacer es pasarlo a metro cúbico. Bien, ahí está la complicación. Acá ustedes van a tener que estar bastante afiladas con el tema del pasaje de unidades. ¿Sí? Es una fiaca, pero bueno, es lo que hay. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a calcular el trabajo de la misma forma. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entramos por esta fila porque el proceso es isobárico y decimos, bueno, listo, ok, ya entendí, esto es P por delta B. ¿Bien? Usamos esa fórmula. Entonces, esto es P por volumen final menos volumen inicial. ¿Sí? Bueno, esto no cambia, esto es lo mismo. Si ustedes tienen un proceso isobárico, el trabajo se calcula de la misma forma. ¿Sí? Así, o sacando el área de abajo de la curva, como ustedes quieran. O recta, mejor dicho, el área de abajo de la recta. Bueno, ¿qué pasa acá? La presión es 12,8 kilopascales. Ok, perfecto. Y acá tenemos que hacer memoria del primer parcial. El trabajo está en Joule. ¿Ok? Y pascales por metro me da Joule. Pascal por metro me da Joule. Por lo tanto, acá yo lo que tengo que hacer es pasar estos 12,8 kilopascales, pasarlo a pascales. ¿Sí? Y acá tenemos que pasar, ¿qué cosa? Tenemos que pasar este volumen final de 300 decímetros cúbicos, pasarlo a metro cúbico. Banquen que esto me lo voy a googlear porque no me acuerdo. Básicamente, no les voy a mentir. Pasar a metro cúbico. Denme un toque. $0,3. Ustedes deben tener, me imagino, una tablita de equivalencias. Ahí la sacan enseguida. Yo la verdad que no me acordaba. Esto es 0,12 decímetros. Perdón, decímetros no, ¿qué estoy diciendo? Metros. Tuki. Tuki. Ahí está. Listo. Entonces ya están en unidades que a mí me interesan. Esto me va a dar 12.800 pascales por 0,18 metros cúbicos. Pascal por metro cúbico da en Joule. ¿Sí? Pascal por metro cúbico da en Joule. Entonces lo que tenemos que hacer acá es hacer 12.800 por 0,18. Ven que me cago esto. $2.300 joules. Y listo. Salió enseguida, ¿sí? Digamos que la única complicación, como les dije, era la conversión de unidades. Yo la verdad que no me acordaba cómo pasar de decímetro cúbico a metro cúbico. Así que la única complicación era esa, ¿sí? Si no... Si no, lo que podrían haber hecho también, pero es más enroscado, es pasar la presión en pascales, pasarlo a atmósfera litro. Perdón, ¿qué atmósfera litro? La presión en pascales, pasarlo a atmósferas. Y el volumen en decímetro cúbico, pasarlo a litro. Le va a dar el trabajo en atmósfera a litro y después pasarlo a joule. Lo cual es como 3 conversiones más o menos. Pero bueno, si quieren pueden hacerlo así, no hay problema. ¿Sí? O sea, elijan el camino que ustedes quieran, les tiene que dar en joule y les tiene que dar 2300. ¿Sí? 2300 tiene que dar. Bueno, vamos con lo último. Me está pidiendo ahora que calculemos la variación de energía interna del gas. Ok.
entramos en la filita de lo isobárico y encontramos esta fórmula de acá. ¿Sí? Esta de acá. Acá ojito con esto, porque es C sub P, no es C sub P. Está mal la consigna. Ojito, les aviso por las dudas. Acá en realidad esto no lo van a usar. CP es, o sea, no es 5 medios de R, ¿sí? Ojito con esto. Le voy a poner acá. CB es 3 medios de R, o sea, es 3R sobre 2. ¿Sí? Porque acá les pasaron el dato del CP, pero el CP ustedes no lo van a usar. ¿Sí? No lo van a usar. Porque ustedes necesitan sacar el delta U, no el Q. Si fuese calcular el calor, bueno, sí. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero acá está mal la consigna. Tienen que usar el CP. ¿Está bien? Bueno, entonces, vengamos para acá. ¿Cuál es la fórmula de delta U? La fórmula de delta U es CB por mol, cantidad de moles, por delta T. Bueno, CB lo tengo. Número de moles también lo tengo. ¿Qué es lo que no tengo? Lo que no tengo ni idea es la variación de temperatura. Yo no sé cuánto es la temperatura final y la temperatura inicial. Ninguna de las dos. No tengo ni idea. ¿Sí? Mientras que CB, yo sé que es 3 medios por 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. ¿Sí? Si algo no se entiende me dicen, por favor. Atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y acá la consigna me dicen que tengo 1 mol. Así que acá va por 1 mol. Bueno, y acá qué hacemos, ¿qué nos disfrazamos? Porque yo no conozco ni a temperatura final ni a temperatura inicial. No tengo ni idea. ¿Sí? No, o sea, me da el dato de la diferencia de volumen, me da el dato de la presión. Acabo de calcular el trabajo. ¿Sí? Pero ¿qué hago con la temperatura? La temperatura la vamos a usar con el comodín, que es P por B igual nRT. ¿Se acuerdan que les dije que si la consigna dice gas ideal, ya de cabeza tienen que sacar del as debajo de la manga esto? ¿Se entiende? Si dice gas ideal, ya háganse idea que van a tener que usar P por B igual nRT. ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Ya estamos por terminar. Entonces, ¿cómo saco TF y TI? Bueno, TF va a ser igual a... Esto lo tengo que pasar para la izquierda dividiendo. Esto va a ser presión final por volumen final sobre NR. Temperatura inicial va a ser igual a presión inicial por volumen inicial sobre NR. Y acá yo puse PF y PI, pero al cohete. ¿Por qué? Porque es constante. Porque es constante. Listo. Entonces fíjense que tengo que copy-pastear la fórmula, hacer copy-paste, porque P vale lo mismo, N vale lo mismo y R vale lo mismo para las dos. Y lo único que va a cambiar va a ser el volumen. ¿Sí? Va a ser el volumen. Y acá quiero hacerles una aclaración súper importante. Déjenme pensar. Sí. Porque acá metí la pata yo. Acá metí la pata. Fíjense acá qué unidades yo le puse a R. ¿Qué unidades puse acá arriba? Alguien que me las lea en voz alta. Así todos. Atmósfera litro. Atmósfera litro. Y el problema, ¿cómo lo estoy resolviendo? ¿Con qué unidades? En pascal metro cúbico. Pascal metro cúbico, exactamente. Entonces tengo un problema ahí. ¿Sí? Tengo un problema. Por las dudas les aclaro que metro cúbico es lo mismo que litro, ¿sí? Por las dudas.
Un metro cúbico es igual a 1 litro. No. ¿Qué estoy diciendo? No. Decímetro cúbico. Sí. 1000 litros. Ah, 1000 litros. Mala mía. Entonces. Acá el temita es que esta constante R tiene una equivalencia para cuando tenemos... Bueno, acá ustedes ven, acá tienen que estar pillas, porque si ustedes hubiesen encarado el problema con esta constante R, hubiesen dicho, ¿qué hago acá? Bueno, la constante R también tiene una equivalencia, que es para cuando el problema viene encarado con otras unidades, como estas que estoy poniendo acá. Acá va Joule sobre mol Kelvin. ¿Sí? En este caso de acá tendríamos que haber usado, en realidad vamos a hacer así, esto de acá lo tacho, truqui, y nos traemos esto de acá. Ahí. Y ahora sí va a dar bien. ¿Ok? Ahora sí va a dar bien. Entonces, ahora vamos a resolver esto. Esto va a ser 12.800 pascales por voy a dejar los metros cúbicos 0,120 metros cúbicos, todo esto sobre un mol por 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Acá las unidades se me van a ir de esta siguiente forma. Este mol se me va con este mol. ¿Y qué vimos acá arriba? Pascal por metro cúbico es igual a Joule. ¿Ven? Por esto no cambié de unidades. ¿Sí? Acá hay que estar atento para cambiar la unidad cuando sea necesario y también para no cambiarla al cohete. Porque si acá yo lo hubiese cambiado, me hubiese como metido en un embrollo. En cambio, fíjense, yo acá Pascal por metro cúbico es Joule. Entonces, track. Pascal por metro cúbico es Joule. Joule sobre Joule, chao, se fueron. Y esto me quedó en Kelvin, que es lo que yo quiero. Es una temperatura, yo quiero que me dé en Kelvin. Entonces, bánquenme que meto esto en la calculadora. Y esto me va a dar 184,2. Bien. Y acá abajo no voy a copiar todo lo mismo. Voy a meter en la calculadora, voy a reemplazar el 0,12 por el 0,3. ¿Sí? Si no, no llego al tiempo. Esto me va a dar 460,4. Y acá por suerte ya tengo las dos temperaturas. Por lo tanto yo puedo sacar el delta T. ¿Correcto? El delta T va a ser TF menos TI. ¿Sí? Acá yo la pifié, ¿sí? Porque el volumen final no es 0,120. ¿Cuánto es? ¿El final cuánto es? 0,3. 0,3. Entonces acá, por suerte, puedo reemplazar la I por la F y listo. Si no, me metí en una. Acá, banquen que reemplazo la I, reemplazo la F, y ahora sí va a quedar bien. Esto es la inicial, final y final. Y ahora sí tiene más color, si no me da negativo. Y ahora banquenme que hago 460,4 menos 184,2. Esto me da 276,2. Grados Kelvin. ¿Ok? Acá está. Y bueno, la variación de energía interna entonces va a ser 1.5, 3 medios. 3 medios es 1.5 por 1 por 276,2 por 8,314. O sea, es
3 medios por 8,314 por 276,2. Me había comido el 8. $3.444. ...5 Joule. Y ahí está. Colorín colorado. Ahí está. Tenemos el A y el B. Fíjense que el problema radica mucho en cambio de unidades. La complican mucho por ahí. Y en nada, básicamente... no hay muchas complicaciones, hay muchas equivalencias, ¿sí? O sea, hay 2 o 3 formas de representar lo mismo. Ven acá, R yo lo puedo representar así o así. Lo mismo las demás unidades, las demás variables. Acá es súper importante esta ecuación de gases ideales justamente para poder calcular alguna temperatura que me falta, alguna presión, algún volumen que falta, ¿sí? Pero bueno, yo creo que ya con esto que vieron hoy, medio que pueden hacer hasta el ejercicio y hasta el 38 inclusive pueden hacerlo, ¿sí? Así que nada, gente, ¿tienen alguna duda de todo lo que vieron hoy? Yo sé que fue mucho por ahí de golpe, pero bueno, ¿todo claro más o menos? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Anduvimos bien más o menos? Sí, sí, claro. Bueno, Yo no me acuerdo por qué era que pusimos 3 medios. porque está acá. Es básicamente porque sí. Porque la CB vale 3 medios de R. O sea, debe haber una explicación de la química, pero a mí me excede, ¿sí? O sea, cuando es CP vale 5 medios de R, cuando es CB vale 3 medios de R. Y básicamente si es CP o CB es básicamente porque, bueno, cuando vos querés calcular el calor para un proceso isobárico, usás CP. Cuando querés usar el delta U, siempre es CB. ¿Sí? CP es solamente para el calor, CB es para el delta U. Ah, ok. Por eso. Y un mol, Y un mol porque me lo dijo la consigna. Un mol de gas ideal. está bien, ahí está, ahora sí entendí, Un gracias. mol de gas ideal. Si en el parcial no le llega a decir gas ideal, pregúntenle al profesor, che, ¿es un gas ideal o no? Porque si no es un gas ideal, no pueden usar esto. Ojo, si no es gas ideal, no pueden usar P por B igual nRT. Bien. Ok. Bueno, la gente que ha sido nueva, se ha conectado por primera vez, un gusto y bueno, ojalá que les haya gustado la clase, les haya servido. Les va a llegar notificación por Gmail entre hoy y mañana para acceso al Drive con los apuntes que acabo de tomar y con la clase grabada. Y bueno, si quieren acceder a las 11 clases anteriores y a las 9 que vienen, pueden comprar el curso entero, que está en oferta a mitad de precio, y bueno, cursar 2 veces por semana conmigo lunes y miércoles, y si no pueden conectarse, se ven la clase grabada cuando ustedes quieran, a la velocidad que quieran. Así que nada, gente, si no tienen más dudas, los dejo y nos veremos el miércoles, que tenemos que ver segundo principio de termodinámica. Dale, profe, nos vemos. Chao, gente. Gracias. Chao, profe. Gracias. 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 Nos vemos.